especial a la doctora ingeniera Nelly Cantillo. Muchas gracias, Nelly, por asistir a esta entrevista. Gracias por aceptar nuestra invitación. Muy buenos días y muchísimas gracias por invitarme. Bueno, doctora Nelly, la primera pregunta que le queríamos hacer es ¿cuál ha sido su recorrido académico o qué títulos tiene? Ok, bueno, yo soy ingeniera química de formación, egresada de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Tengo maestría en ingeniería de la misma universidad, la Universidad Nacional, y realicé estudios de doctorado en la Universidad de Tennessee en Estados Unidos, donde soy doctora, o digamos que PhD, en ingeniería química y biomolecular. Muy bien, doctora Nelly, ¿y actualmente a qué se dedica? En este momento soy docente de la Universidad del Rosario, del programa de Ingeniería en Sistemas Energéticos y de la maestría en Energías Renovables. Y bueno, como docente uno siempre tiene muchos roles, porque va mucho más allá de enseñar, porque entonces también soy, pues, sobre todo investigadora científica en el área también de recursos renovables. Qué interesante. Bueno, cuéntenos un poco sobre los proyectos de investigación en los que ha trabajado pues, anteriormente o actualmente. Ok, bueno, ese ha sido un camino larguito porque obviamente yo empecé en investigación desde que estaba realizando mis estudios de ingeniería química en la Universidad Nacional. El primer proyecto en el que trabajé, que como digo fue hace un ratico, pero siempre me gusta mencionarlo porque fue lo que me enganchó en la investigación, estaba relacionado precisamente con aprovechamiento en ese tiempo estábamos trabajando sobre todo en bioetanol, entonces era oxidación de bioetanol para celdas de combustible alimentadas directamente con etanol. Y a partir de ahí, digamos que empecé a trabajar en toda el área de celdas de combustible, generación de electricidad directamente a partir en este caso, etanol, y posteriormente durante el doctorado trabajé con celdas de combustible alimentadas con hidrógeno, tratando de entender tanto la estructura como la dinámica entre los diferentes componentes en la capa catalítica de este sistema. Y recientemente en Colombia, donde he realizado mis investigaciones de postdoctorado, he trabajado en un par de proyectos súper interesantes. Uno de ellos es lo que llamábamos MEC-H2, modelo energético colombiano, donde estábamos precisamente simulando digamos que el ecosistema económico de Colombia y qué implicaciones tenía introducir un nuevo jugador a ese ecosistema como era el hidrógeno. Ese es digamos que el proyecto grandecito más reciente que tengo. Ok, relacionado con lo que acabas de mencionar, ¿cómo ve el futuro de Colombia en la transición energética y sobre todo con el tema del hidrógeno? Yo lo veo brillante, digamos, o sea, hay mucho trabajo para hacer. La transición energética obviamente implica precisamente cambios graduales y cambios que tengan sentido para todo un país, ¿cierto? Siempre digo que en ese proyecto que hacíamos nuestro laboratorio era Colombia, ¿cierto? Y obviamente eso implica muchas variables. Pero creo que se están tomando en el país los pasos adecuados, ¿cierto? Estamos trabajando, ya existe una hoja de ruta, en el 2021 se lanzó lo que se conoce como la hoja de ruta del hidrógeno en Colombia. Recientemente en la modificación que hicieron al Plan Energético Nacional de Colombia también empezaron a introducir como el hidrógeno, qué implicaciones tendría, dónde tendría sentido. Entonces creo que vamos como tomando los pasos, no es algo que va a pasar mañana, sí, no es algo que va a pasar probablemente ni siquiera el otro año, pero siento que como país, como gobierno y como que desde todos los sectores se han ido tomando los pasos adecuados. Ahorita creo que lo clave en Colombia es sobre todo que se cree un uso, ¿cierto? Porque obviamente ya tenemos muchas alternativas de producción y se ha analizado. Colombia tiene recursos muy valiosos desde el punto de vista de generación a partir de biomasa, tenemos gran potencial de producción de energía solar y eólica en La Guajira, ¿cierto? Tenemos recursos, ¿verdad? Pero obviamente un mercado no se crea si no hay demanda, si no hay consumidores. ¿Qué hacemos con ese hidrógeno? Pero yo siento que vamos dando los pasos en la dirección adecuada, pero es un proceso que va a tomar un ratito. Ok, entiendo que te encanta mucho tu tema de investigación. Bueno, tal cual. Como muchas de las personas que ven en este video estudian o pues son egresados de ingeniería mecánica, quería preguntarte cuál cree que usted que es la labor de los ingenieros mecánicos en el sector de la energía o en el de hidrógeno, como qué pueden desarrollar ellos.
primordial la labor. Cuando les contaba ahorita del proyecto, que siempre me emociona mucho cuando hablo de MECH2, porque fue un proyecto muy grande, ¿cierto? Y aparte fue la primera vez que yo llegué a Colombia a aplicar en mi doctorado a veces, y cuando uno hace doctorado a veces uno se enfoca como en entender un fenómeno sin necesariamente buscar aplicarlo, ¿cierto? Es como quiero entender por qué pasa esto y ya vemos después si sirve para algo. Pero aquí fue la primera aplicación y algo que me emociona mucho de ese proyecto es que precisamente era un proyecto interdisciplinario, pero tengo que admitir que la mayoría eran profesionales en ingeniería mecánica que precisamente aportaban desde todos los puntos de vista. En ese caso estábamos analizando tecnologías, por ejemplo, hay mucho aporte desde la ingeniería mecánica particularmente, en cómo integrar toda la maquinaria, en cómo integrar todos los procesos que teníamos. Algo que siempre digo es eso, uno nunca termina trabajando solo, ¿verdad? Aquí no, yo trabajo con puros ingenieros químicos, ingenieras químicas, jamás, ¿cierto? Entonces precisamente siento que desde ese punto de vista, desde el análisis, y creo que incluso los aportes que hacían los profesionales en ingeniería mecánica, que la mayoría, los que estaban en el equipo, tenían pues maestrías también en esa área, ¿cierto? Eran súper valiosos desde todo punto de vista, desde entendimiento del proceso, ¿cierto? Desde proyecciones incluso, ¿verdad? De qué implicaciones tenían estas tecnologías. Entonces creo que prácticamente para toda la cadena de valor, por ejemplo, del hidrógeno, se requiere ese tipo de formación. En ingeniería en general y particularmente creo que en ingeniería mecánica y bueno, en ingeniería química, que es la mía y que tengo que también hacerle ahí el impulso. Bueno, doctora, ¿por qué la investigación? ¿Por qué decidió tomar ese camino? Uy, esa es una buena pregunta. A ver, bueno, como les contaba, yo empecé por el lado de investigación desde el pregrado, ¿cierto? Y creo que allí hubo varias razones. Yo siempre digo que para mí es clave tener buenos referentes, buenos profes, ¿cierto? Y creo que yo precisamente me animé por esta área de, hoy en día yo digo que soy ingeniera electroquímica, porque ese fue mi profundización, electroquímica precisamente. Y fue creo que en parte un poco motivado por el profesor que lideraba esa línea, que era una mente muy brillante, una persona muy entusiasta de la investigación, entonces creo que ese tipo de cosas pueden ser contagiosas a veces. Por otro lado, creo que algo que me gusta mucho de la investigación es que de alguna manera le da a uno cierta independencia, ¿sí? Obviamente me parece súper interesante el trabajo desde industria y me encanta que hoy en día, de hecho, cada vez más, sobre todo todavía en Colombia estamos un poquito como empezando en eso, pero en la industria empiezan a darle prioridad también a la investigación, ¿cierto? Sin embargo, no es tan común hoy en día en Colombia que contraten, por ejemplo, a un doctor, porque todavía estamos en esa etapa simplemente de producción, enfocado simplemente en el proceso. Pero siento que la investigación a veces le da a uno cierta independencia porque como docente, por ejemplo, yo puedo decidir, ¿cierto? No, a mí me interesa este tema, ¿cierto? Y si yo logro buscar la financiación y logro argumentar el por qué me parece interesante más allá de yo quiero, ¿cierto? Está bien, ¿cierto? En la industria, por ejemplo, muchas veces podemos estar un poquito más limitados pues, por los fines económicos pues de la industria como tal o de los dueños de la empresa como tal, entonces tengo que admitir que me encanta la independencia y me encanta poder decir yo quiero llevar mi investigación por aquí, ¿cierto? Entonces eso me encanta y aparte pues creo que lo obvio también, ¿no? O sea, te da la oportunidad de trabajar en cosas nuevas, es una labor que siempre, yo nunca les puedo decir que mi trabajo es rutinario, repetitivo, siempre estamos probando cosas nuevas, proponiendo temas nuevos y eso a mí también me parece demasiado divertido, entonces creo que, mejor dicho, no le tengo peros yo a la investigación, creo que tiene muchos aspectos que lo mantienen a uno motivado en su labor. Ok, y ya por último y relacionado con la pregunta anterior, ¿qué consejo le darías a un joven que está interesado en investigar o irse por ese camino? Pues, bueno, yo siempre creo que el primer consejo que les doy, y es creo que lo que decía ahorita María Carolina, y es que ella me decía, se nota que te gusta tu tema de investigación, ¿cierto? O sea, creo que no hay una ocasión en la que a mí me pregunten de hidrógeno, me pregunten de energía, y yo no quiero hablar al respecto, ¿cierto? Es un tema que me gusta, que me apasiona, que me interesa, que me parece que tiene proyección.
Entonces eso es lo primero que siempre les digo a los jóvenes, es como a la hora de analizar la opción de investigación, ojalá puedan buscarse un tema que de verdad les apasione, ¿cierto? Que no sea como que es lo único que hay, no, pues intenten, porque aparte de la Universidad del Norte, que tengo la oportunidad hoy de estar acá y he hablado con muchos de los profes, pues tiene mucha variedad de temas, ¿cierto? Entonces no es como que me tocó conformarme con esto. Ojalá sea un tema que los apasione, porque realmente eso va a hacer muchísimo más sencillo el proceso. A mí a veces me regaña porque yo siempre digo que yo juego en el laboratorio, voy a ir a jugar con la presión a ver cómo me va. Hombre, no estoy jugando, obviamente yo tengo el conocimiento, pero digo que estoy jugando porque me parece, me divierte, me interesa, quiero ver qué pasa, no es solamente como va más allá de un trabajo, es lo que quiero decir. Entonces lo primero sería eso, ojalá buscar un tema que les apasione, y siempre digo también que no le teman a preguntar. Entonces si yo encontré este tema y me parece interesante, pregúntenle a sus profesores, ¿cierto? ¿Qué implicaciones tiene? ¿Y qué pasa si trabajo en eso? ¿Cómo se ve? ¿Cómo lo ve usted? ¿Cierto? Entonces me parece súper estas iniciativas, por ejemplo, como la que tienen ustedes aquí en el grupo, porque les permite precisamente hacer esas preguntas y hacerlas sin pena, porque de eso se trata. Entonces yo creería eso, para mí es clave buscar un tema que los apasione, y que hagan las preguntas, aunque a veces uno en su cabeza dice, qué pregunta tan tonta. Siempre a mis estudiantes yo siempre les digo, preguntas tontas no hay, y yo cero de juzgar. Entonces, y creo que la mayoría de los docentes somos igual. Entonces, de verdad que pregunten, cuestionen, y de pronto entonces ahí si encuentran ya un tema de su interés, pues láncense con toda. Listo. Muchas gracias, doctora, por hacer parte de esta entrevista. Sé que va a ser muy útil para todas las personas que están interesadas en el tema de la investigación y pues la ven a usted como un referente. Así que gracias por participar. Muchas gracias. Listo.